Introducción. La época. Estamos en 1605. Hace 7 años que Felipe III intenta inútilmente mantener bajo su cetro los inmensos territorios que habían acumulado su padre Felipe II y su abuelo, Carlos V. Los reinos de España, Castilla, Navarra, Aragón, el reino de Portugal, las tierras descubiertas y colonizadas en América, las ciudades ocupadas en Italia, Milán, Nápoles, Sicilia, los Países Bajos. Pero tan gran imperio no es más que un gigante con los pies de barro. El paro, el hambre y la miseria se extienden entre las clases humildes. Las guerras no tienen fin. El fanatismo religioso, por temor a las ideas protestantes, genera una dura represión, especialmente entre los judíos, los moriscos y los sospechosos de simpatizar con la Reforma. Y es que, aunque hace más de 50 años que falleció Lutero, su doctrina sigue propagándose como una mancha de aceite. La gente desconfía ya de las grandes empresas, de las grandes palabras. Desconfía incluso de la religión. Y ha empezado a sentirse sola. Estamos en plena edad moderna. Los juglares continúan recitando por plazas y mercados historias de héroes y gestas guerreras en verso, pero sospechan que se avecinan malos tiempos. Desde que en 1474 se creara la primera imprenta en Valencia, han aparecido talleres similares en otras grandes ciudades. Y los libros impresos son cada vez más numerosos y baratos. La gente ya no acude tanto como solía a escuchar sus romances y a disfrutar con sus malabarismos y trucos, sino que se entretienen leyendo en su casa. Se han puesto de moda los libros que cuentan en prosa las fantásticas aventuras de caballeros andantes, todos valientes, nobles, buenos, enamorados, o los amores imposibles entre damas y cortesanos elegantes, o las pasiones arrebatadas, eso sí, siempre honestas, de pastores y pastoras que hablan y se comportan con un refinamiento más propio de la corte que del campo. La literatura parece estar reñida con la realidad. En vez de mostrársela a los lectores, quiere ocultársela, disfrazársela. La literatura parece estar reñida con la realidad. En vez de mostrársela a los lectores, quiere ocultársela, disfrazársela, para hacerles olvidar las penurias que los rodean. Aunque bien mirado, siempre ha sido así, desde tiempo inmemorial. No obstante, hace más de medio siglo había aparecido un librito anónimo que retrataba la realidad de toda su crudeza. Contaba los intentos de un pobre muchacho llamado Lázaro por abrirse camino en la vida, sirviendo a varios amos, a cada cual peor. Pero había sido prohibido por Felipe II, porque parece que atacaba la religión, la monarquía y las buenas costumbres. Vaya usted a saber si su autor, que tan celosamente ocultó el nombre, no fue algún seguidor de Erasmo de Róterdam, cuyos libros habían sido quemados en España,
o algún judío converso que entre líneas se burlaba del catolicismo. El autor. A principios de ese año 1605, un escritor que va ya para 60 años, llamado Miguel de Cervantes Saavedra, espera con ansiedad, pero también con cierto escepticismo, que salga impreso el último libro que ha escrito, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. A decir verdad, es un hombre fracasado, aunque él no se sienta así. Sencillamente piensa, no ha tenido mucha suerte en la vida. Sus penalidades comenzaron ya en la infancia. Hijo de un modesto cirujano, que llegó a ser encarcelado por deudas. Sufrió ya a temprana edad las privaciones y sinsabores que acarrea la escasez de recursos económicos, escasez de la que no podría escapar nunca, por motivos laborales. Su familia hubo de residir en Valladolid, Córdoba, Sevilla, Madrid. A los 22 años, quizás para dar rienda suelta a su espíritu aventurero, marchó a Italia, formando parte del séquito de un cardenal. Las principales ciudades que visitó, especialmente Roma y Florencia, dejaron una huella indeleble en su sensibilidad. Quiso triunfar en la milicia y a los 23 años, cuando aún soñaba con grandes ideales, se enroló de soldado. Un año más tarde, se cubrió de gloria en la batalla de Lepanto. Recibió 2 arcabuzazos en el pecho y uno en la mano izquierda, que le quedó inútil para el resto de su vida. Con qué orgullo le gustó siempre recordar este glorioso episodio de su juventud. Tenía 28 años, cuando la galera en que volvía a España fue apresada por piratas berberiscos, que los retuvieron cautivo en Argel más de 5 años. No disponía de fondos para pagar el rescate que pedían por él, y hubo de ser un monje trinitario el que lograra recaudar in extremis el dinero suficiente con que comprar su libertad. Los dolorosos recuerdos de esta dura experiencia se multiplicarán también en su obra. Cervantes, ya con 33 años, se instaló en Madrid. A partir de entonces quedan atrás los tiempos heroicos y comienzan los de penurias económicas y sinsabores de todo tipo. Esperó del Estado alguna compensación por sus servicios, pero lo único que consiguió fue un cargo de recaudador de impuestos para el ejército, trabajo ingrato que le obligaba a ir de aquí para allá por numerosos lugares de la geografía española y que le proporcionó no pocos disgustos. Excomuniones de la Iglesia, acusaciones de desfalco, meses de cárcel. Fue precisamente durante su estancia en la prisión de Sevilla cuando concibió y comenzó a redactar ese libro tan peculiar que ahora están acabando de encuadernar en la imprenta. Un libro que se alimenta de sus sueños juveniles, de sus duras experiencias de madurez
y de los paisajes, pueblos, costumbres y tipos que conoció en sus múltiples viajes. Tampoco había sido afortunado en su vida personal. Durante sus años mozos, mantuvo relaciones con una dama casada, de las que le nació una hija, y ya casi cuarentón, casó con una joven manchega que aportó al matrimonio una pequeña dote. Fue una unión guiada por el interés, que a la larga supondría una nueva frustración. Sus mayores quebraderos de cabeza le vinieron siempre de las mujeres. La fama de sus hermanas, de sus sobrinas y de su hija natural, todas las cuales vivían en su casa de Valladolid, dejaba mucho que desear. La literatura le atrajo desde siempre, aunque tampoco en esto le había sonreído la fortuna. Intentó la poesía, pero solo había logrado colocar algunas composiciones en libros ajenos y en romanceros y cancioneros colectivos. Intentó el teatro y consiguió que se representaran con éxito algunas de sus comedias, pero después que Lope de Vega impusiera su nueva fórmula teatral, el público no gustaba de obras como las suyas. Intentó también la novela, pero solo había logrado publicar una, La Galatea, casi a los 40 años, cuando la tenía escrita desde mucho tiempo atrás. Era una historia pastoril, nada real, a la moda, a la que no aparecía ni rastro de sus experiencias de Lepanto ni Argel. Muy diferente a la que ahora, en enero de 1905, estaba a punto de salir de la imprenta madrileña de Juan de la Cuesta. La obra. La obra que está a punto de ver la luz y que tan inquieto tiene a su autor no es amarga, ni sarcástica, ni vengativa, como había esperar en una persona fracasada en todos los órdenes de la vida. No, a Cervantes le había brotado de las manos, sin saber cómo, una historia cargada de humor. Solo muy al fondo se adivinaba una designada melancolía. La verdad, piensa Miguel de Cervantes, y lleva razón, es que es una obra rara para aquella época. No se parece en nada a las historias que devoran los lectores y que él también ha cultivado, aunque los resultados no le dejaran enteramente satisfecho. Este libro es otra cosa, un mundo aparte. No lo protagoniza ningún héroe del pasado, que es lo que las narraciones, en verso o en prosa, han venido haciendo desde Homero, sino una especie de un antihéroe contemporáneo, un perdedor como su creador, aunque los repetidos fracasos nunca minen su moral. No lo pueblan apuestos galanes y damas, como los que la gente está acostumbrada a encontrar en las novelas pastoriles y sentimentales, que tanto éxito tienen, sino un centurión, seco y mal encarado, que vive en un pueblo manchego, no en la corte, que apenas si tiene un criado, que come lentejas y a quien nunca ha mirado una mujer, un hombre cuya vida transcurre sin ningún aliciente, que está solo y que
para sobrellevar su soledad y su sufrimiento, lee. Como todo lector empedernido, y Cervantes sabe algo de eso, el hidalgo de su historia acaba sustituyendo las vivencias reales, trabajo, aficiones, amor, por las soñadas, hasta que finalmente se lanza a recorrer el mundo para hacer realidad sus fantasías. Un hombre, en fin, corriente y vulgar, al que solo engrandece una cosa. Tiene ideales, grandes ideales, y lucha por alcanzarlos. Inasequible al desaliento. Puede que a los lectores un personaje así les resulte ridículo, grotesco, pero no dejarán de admirar también la nobleza de su carácter, su decidida voluntad de practicar el bien y la justicia, su afán de ayudar a los demás, aunque sus acciones se vuelvan con frecuencia en contra de aquellos a quienes intenta socorrer. Acompaña a tan peculiar protagonista, compartiendo sus fatigas y sirviéndole a la vez de contrapunto, otro personaje tan complejo y sorprendente como él, Sancho Panza. Es un rústico labrador, simple y bondadoso, cuyo conocimiento del mundo proviene no de los libros, sino de la propia experiencia, y que actúa guiado por su buen sentido, aunque a veces se entusiasme con las disparatadas ideas de su amo. Al contrario que éste, Sancho tiene el valor justo para hacerse de respetar y la cordura necesaria para evitar el peligro, en la medida de lo posible. Y es que no aspira a ser un héroe, sino a mantener dignamente a su mujer y a sus hijos, aunque en los momentos decisivos cabe comportarse con una dignidad admirable. Aunque en los momentos decisivos sabe comportarse con una dignidad admirable. Cervantes había pensado escribir un relato corto, como otros que aún tenía sin publicar desde hacía varios años, pero esa pareja de personajes, un prodigio literario difícilmente repetible, fueron creciendo en su interior de tal manera que pedían más y más páginas, y no supo negárselas. De eso proviene parte de su actual inquietud. El resultado final no se ajusta a ninguna de las tendencias en boga y no sabe qué temer más, si el recibimiento del vulgo o las críticas de los entendidos, que hasta ahora apenas se han ocupado de él. Como tampoco sabe, quizás no llegó a saberlo nunca, que está intentando un género, la novela, el género literario, que de entonces acá más habría de servir para ahondar en el ser humano, para representarlo en toda su complejidad, para mostrarlo en sus múltiples contradicciones. Sin sospecharlo, Cervantes estaba abriendo el camino a Flaubert, a Dostoievski, a Clarín, a Kafka, a Proust, a García Márquez. Por eso, lo que está esperando ver en letras impresas no es solo un libro,
es sencillamente el libro. Millones y millones de lectores le debemos estar agradecidos. La presente edición. Acercarse hoy a las grandes obras de la literatura universal parece un privilegio reservado a los especialistas y entendidos, y acercar a ellas a nuevos lectores, especialmente jóvenes, una empresa enormemente difícil. Desde que se compuso la Ilíada, la Biblia, la Divina Comedia o el Quijote, han cambiado muchas cosas en el mundo, entre ellas la relación entre el lector y la literatura, la aceleración de la vida presente y las múltiples opiniones de llenar el ocio no permiten disponer del tiempo y del reposo necesarios para emplearlos en leer libros tan extensos, la mayoría de los cuales superan con creces las 1000 páginas, libros que además exige un esfuerzo suplementario para salvar las dificultades que conlleva introducirse en unos ambientes tan alejados de nosotros. Y sin embargo, estamos convencidos de que estas obras, que tan pocos leen, aunque tantos afirman y aún creen que las conocen, no solamente no han perdido vigencia, sino que siguen siendo las más entretenidas, las más enriquecedoras y las que más placer pueden producirnos con su lectura. Si no fuera así, no tendría sentido que las calificáramos de clásicas. El reto está en dar con una fórmula capaz de acercar esas grandes obras a un amplio sector de lectores, no especialmente cualificados, sobre todo a los estudiantes, a quienes las ediciones infantiles les quedan cortas y las versiones íntegras se les caen de las manos, porque todavía no tienen la dentadura tan crecida como para poder hincarles el diente. Eso es lo que pretende la colección que se inicia con este volumen: actuar de pértiga, de palanca, para ayudar a dar el salto desde la edición infantil a la obra completa. El camino que lleva a una persona a disfrutar con los clásicos es un proceso gradual que atraviesa varias etapas. En la primera, interesan únicamente los argumentos, las historias. Ahí vienen como anillo al dedo las versiones infantiles que tanto abundan. En la segunda, junto con la intriga, ya de por sí interesante, se puede y se debe ya disfrutar con el lenguaje, que es donde verdaderamente radica la belleza de la literatura. Pero la excesiva extensión y las digresiones y episodios secundarios impiden el goce a unos lectores todavía no suficientemente maduros. Se necesitan, pues, ediciones originales, pero abreviadas, en que su longitud no sea hoy un impedimento para la lectura placentera de un amplio sector de la población, especialmente los jóvenes. Solamente después de haber cubierto esta etapa, el lector estará preparado para afrontar la tercera: disfrutar con la lectura de las obras clásicas íntegras. La colección
Biblioteca Básica inicia con esta versión reducida del Quijote, una serie de versiones originales abreviadas de grandes clásicos de la literatura universal, que intenta ayudar a recorrer la segunda de esas etapas. Para facilitar el acercamiento a la obra de lectores no experimentados, ha sido necesario suprimir o acortar los episodios y diálogos menos relevantes, pero hemos procurado mantener intacta la coherencia de la historia y respetar escrupulosamente el riquísimo lenguaje de Cervantes. Solo se han modernizado la acentuación, la puntuación, la ortografía y algunos vocablos y giros arcaicos. Las numerosas pero escuetas notas ayudarán a sortear las dificultades que entrañan la abundante terminología hoy en desuso y otros vocablos, aunque vigentes, poco comunes. El profesor que desee realizar con sus alumnos una lectura activa del Quijote encontrará en la página www.octaedro.com, sección Biblioteca Básica, una amplísima batería de preguntas que pueden facilitarle la labor y serle de gran ayuda. Si el resultado final sirve para acercar las inmortales figuras de Don Quijote y de Sancho a nuevos lectores, nos daremos por enteramente satisfechos. José Calero Heras.